Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz y vamos a presentar la asignatura de Fundamentos de Normatividad Fiscal con los temas ¿qué son las finanzas públicas, de política fiscal, presupuesto? Vamos a empezar con finanzas públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas, siempre escuchamos o leemos en las noticias sobre las finanzas públicas y el impacto que éstas tienen para el desarrollo de México. Ahora bien, ¿cuál es la función? Vamos a empezar por definir el concepto. Nuestro contenido nuclear nos dice que implica dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de su organismo, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social. En otras palabras, podemos decir que es la actividad financiera del Estado que comprende la recaudación y administración de dinero que se invertirá para el cumplimiento de sus funciones y sostenimiento económico de sus organismos. Las finanzas públicas tienen como funciones contribuir al desarrollo económico del país. El Estado debe velar que existe una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, así como que reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos, generados por las empresas e individuos económicamente activos. Las finanzas públicas están formadas por cuatro elementos, como son las necesidades públicas, que nacen de la colectividad y es el Estado quien podrá satisfacerlas, debido a que es imposible que se cumplan por cada uno de los individuos que forman el colectivo. Otro elemento es el gasto público, que son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Otro elemento son los recursos públicos, que son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado. Y por último tenemos la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Pasamos ahora con la política fiscal. Como vemos, la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Es la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Los tipos de política fiscal tenemos dos, como la política fiscal expansiva, esa es la que genera un déficit cuando el gasto público es superior a los ingresos fiscales, y la restrictiva, que es la situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. La función de la política fiscal. La política fiscal trata de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva, que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, que si bien es cierto, la política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional. Si aquí, como podemos ver, la política fiscal controla la inflación, administra gastos públicos e ingresos, vela por el desempleo, por la estabilidad económica, interviene el endeudamiento y controla los impuestos. Los elementos que conforman la política fiscal son dos, es el gasto público y los ingresos públicos. La política del gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, es un instrumento por medio del cual el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos
que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio de su sistema tributario. La política del gasto público tiene la función de programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Los elementos que forman la política del gasto público, esta está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, es la Secretaría de Hacienda el organismo público encargado de ejercer el gasto público. Aquí podemos ver los dos elementos, como es la Ley de Ingresos y la Secretaría de Hacienda. Por último tenemos el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto, también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, también comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Dicho documento es ex ante, es decir, se elabora antes que las cosas sucedan, por lo tanto está en el ámbito de las proyecciones económicas. El presupuesto, vamos a ver las funciones del presupuesto, dice que es el desarrollo y el uso de los ingresos y gastos estatales para la consecución de determinados objetivos, como son el objetivo fiscal. El objetivo fiscal es la transferencia de los ingresos requeridos para financiar las funciones del Estado. El objetivo de la asignación eficiente, la corrección de la estructura de producción resultante del mercado. Y por último tenemos el objetivo redistributivo, que es la modificación de la distribución del ingreso y los activos. El presupuesto está formado por dos elementos, que son los ingresos y los gastos. Los ingresos se pueden representar como ingresos corrientes, ingresos de fuentes financieras e ingresos de capital, y los gastos como gastos corriente o gastos de capital. Y eso es todo. Hasta luego.